Y como comentábamos, el tema de hoy tiene que ver con la lombricultura, ¿no? O el vermicompostaje, que como les decía, es un proceso que va de la mano del compostaje como tal, ¿no? Entonces es como un plus que se hace. Entonces, como hemos estado hablando de la composta, no habíamos comentado que la composta es, nosotros la consideramos como un verdadero oro negro, ¿no? Digamos que el oro negro hasta ahorita pues es el petróleo como tal, ¿no? Como el que se le conoce como tal. Pero sin embargo, digamos en el argot de la agricultura, la composta pues es también es un oro negro, ¿no? Es como uno de los pilares, ¿no? Por así decirlo, de la agricultura orgánica y ecológica. Entonces, es fundamental entender este proceso y además de entenderlo, pues practicarlo, ¿no? Porque es clave para el establecimiento de cualquier sistema productivo que se le considere orgánico o ecológico, que ronde en estos ambientes, ¿no? Perdón. Entonces, nosotros hemos estado hablando del compostaje, pero el compostaje en realidad es una forma de transformación de la materia orgánica, ¿no? Entonces, en este esquema lo que les trato de ejemplificar justamente es ese proceso de transformación de la materia orgánica, en el cual uno de ellos es el compostaje, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la materia orgánica fresca entra en un proceso de descomposición en el cual se van a generar diferentes compuestos orgánicos sencillos, ¿no? Que ya también hemos un poco hablado de ellos. El proceso de descomposición tiene como finalidad justamente eh, transformar todos los componentes del cual está constituida la materia orgánica y reconvertirlos, ¿no? Es como si estuvieran jugando como con bloques de Lego, ¿no? Por así decirlo, como tratando de hacer una analogía. Lo que sucede cuando se transforma la materia orgánica, ¿no? Los restos orgánicos, tanto vegetales como animales, pues es eso, ¿no? Como una transformación en diferentes componentes. Entonces, muchas veces dentro del proceso de descomposición, como les digo, se transforman en compuestos orgánicos sencillos, como azúcares, proteínas, aminoácidos, ¿no? Y que tienen otra configuración, ¿no? Otra forma, otra estructura. Entonces, de estos compuestos orgánicos sencillos, siguiendo en este proceso de transformación de la materia orgánica, pues, se van a convertir, o por un lado, por ejemplo, siguiendo las flechitas, va a haber un proceso de asimilación, ¿no? Estos compuestos orgánicos, como los azúcares, van a ser absorbidos por organismos, ¿no? Por bacterias y hongos, y van a constituir o van a formar parte de la biomasa de ellos, es decir, como de sus cuerpos, ¿no? De sus organismos, pues. También a partir de diferentes procesos biológicos y químicos va a haber un proceso de transformación de estos compuestos orgánicos sencillos en otros compuestos que se les conoce como humus, ¿no? A ese proceso se le llama humificación. El humus es una forma de materia orgánica más estable, ¿no? La cual sí puede ser utilizada por las plantas y otros organismos del suelo. Entonces, esto es importante, ¿no? Es clave esto que les estoy mencionando, porque es así como nosotros realmente podemos estar utilizando o podemos poner a disposición los nutrientes para las plantas, ¿no? O sea, al transformar la materia orgánica es clave para que nuestras plantas, en este caso que estamos tratando de establecer sistemas productivos, pues podamos alimentarlos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, siguiendo digamos, este proceso que les comentaba de humificación, pues es un proceso más biológico, ¿no? Pero también es un proceso químico. También existen otros procesos de transformación de la materia orgánica, el cual se le conoce como mineralización, ¿no? Que es otra forma en la que la materia orgánica se transforma y se convierte en otros elementos o en otros componentes, ¿no? En este caso son compuestos minerales solubles o gaseosos. Por ejemplo, un compuesto mineral o sí, un elemento mineral que se produce a partir de estos dos procesos que les comento, la descomposición y la mineralización, es el CO2, ¿no? El CO2 es una forma inorgánica de carbono, ¿no? Y este se libera a la atmósfera, ¿no? Entonces, todos los organismos vivos producimos este compuesto, ¿no? Esta molécula que es el CO2.
Entonces, en este proceso de mineralización también se van a formar otros componentes minerales, ¿no? Que nosotros vamos a conocer como nutrientes minerales, que son propiamente los que vamos a utilizar para alimentar a nuestras plantas. Todo esto que les comento ocurre en este proceso de que hemos estado hablando del compostaje, ¿no? Por eso es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Porque nosotros a donde queremos llegar, o sea, una vez que partimos, ¿no? Cuando colocamos la materia orgánica en nuestras pilas de composta fresca, ¿no? Que empezamos en este punto, vamos a generar todos estos procesos de transformación y vamos a obtener, por un lado, otras formas de la materia orgánica, como son los humus, y por otro lado, otras formas en las que se van a constituir los diferentes componentes de esta materia orgánica de la cual partimos, ¿no? Que van a ser diferentes nutrientes y que estos van a ser, van a poder ser aprovechados por las plantas. Entonces, este proceso es importante, ¿no? O sea, porque estamos, bueno, este proceso ocurre de manera natural en el ambiente, ¿no? En todos los ecosistemas, este proceso está ocurriendo constantemente y es así como se lleva a cabo el ciclaje de nutrientes, ¿no? Eh, Nosotros podemos hablar del ciclo de nutrientes del fósforo, del carbono, del nitrógeno, de todos los elementos que son clave en la vida, ¿no? Pero en este punto, o en esto que hemos estado hablando un poco, tiene que ver más con los ciclos de nutrientes del carbono y del nitrógeno principalmente, ¿no? Que es en lo que hemos estado un poco abordando en estas sesiones, ¿no? Entonces, este proceso de transformación de la materia orgánica, pues, es clave, ¿no? Tanto en los ecosistemas naturales como en los ecosistemas humanos, ¿no? Es decir, los sistemas agrícolas. Entonces, por eso es fundamental como tratar de entenderlo, ¿no? O sea, tal vez no se van a convertir ustedes en expertos en este tema, pero tratar de un poco de entender y comprender estos procesos que son fundamentales y son claves para lo que estamos haciendo. Entonces, dentro de este proceso de transformación de la materia orgánica existen dos tipos de procesos que se les conoce como procesos catabólicos. Un proceso catabólico es aquel proceso bioquímico en el que van a ocurrir la transformación de las moléculas, ¿no? No nos vamos a clavar mucho en estos conceptos, ni voy a hablar eh, muy a profundidad, ¿no? De cómo ocurren o cómo operan estos dos procesos, ¿no? Pero lo que les quiero o lo que quisiera que ustedes eh, entendieran, pues, o que resaltar, es que este proceso de transformación de la materia orgánica ocurre en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de compostaje, a partir de estos dos procesos de transformación que conocemos como fermentación y respiración o descomposición. Entonces, un poquito lo que trato de ejemplificar en estas figuras, pues son estos dos procesos, ¿no? Por un lado tenemos el proceso de fermentación, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de la fermentación alcohólica, donde el sustrato es el azúcar, ¿no? El azúcar, los diferentes tipos de azúcar los podemos encontrar, hablando ya en términos de la composta, estos azúcares los vamos a encontrar como siendo parte de los residuos orgánicos, ¿no? De frutas, de vegetales y de todos estos residuos, ¿no? Entonces la glucosa es parte de es componente de esos residuos, ¿no? Entonces, bajo este proceso de transformación catabólica, que se conoce como fermentación, la glucosa se va a transformar en diferentes componentes. Digamos que a nivel celular, el propósito de esta transformación es generar energía, ¿no? Para la célula. La glucosa es una fuente de energía para las células, ¿no? Hablando a nivel celular. O sea, esto ocurre a nivel celular, este proceso que están ustedes observando ocurre a nivel celular. Dentro de este proceso de transformación de la glucosa, se van a generar, como les decía, diferentes componentes, ¿no? Diferentes componentes orgánicos. Entonces, este esquema que está aquí representado ocurre en sus compostas, ¿no? Digamos, aquí se representa de esta manera, ¿no? Como a nivel molecular. Pero esto sucede realmente en el proceso de compostaje, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, esto es una transformación. Y aquí nada más está resumido a un tipo de componente, que en este caso es la glucosa, ¿no? Pero la materia orgánica está compuesta de otras moléculas, como proteínas, como grasas, ¿no? Y estas también se transforman y también
generan diferentes componentes y también se utilizan como sustrato para la producción de energía y otros procesos biológicos que son claves, ¿no?, para la vida. Lo mismo en este esquema, ¿no?, de la respiración celular. También es una forma de obtener energía y establecer diferentes ciclos celulares que son importantes. Todo esto ocurre en nuestras compostas, ¿no? Digamos que es como ya un poco más a nivel celular y lo que sucede, o sea, dentro de las bacterias y hongos están ocurriendo estos procesos que ustedes ven aquí, ¿no? No, en este punto, pues no es necesario que se aprendan estas rutas metabólicas, porque en términos biológicos eso es lo que ustedes están observando, son rutas metabólicas que se llevan a cabo justo a nivel celular, ¿no? Ocurren en nuestras células, incluso en las células de las bacterias, de los hongos, estos procesos están ocurriendo. Y todo esto tiene que ver justo con la transformación de la materia orgánica, ¿no? Esto es lo que ocurre todos los días, todo el tiempo, todo desde que inició la vida en la Tierra, ¿no? Entonces esos son procesos clave. Y esto lo que nosotros estamos favoreciendo en nuestras pilas de composta, estos procesos que son fundamentales para la vida, ¿no? Entonces, la fermentación es un proceso, como les decía, catabólico oxidativo, que parte de un sustrato orgánico, por ejemplo, la glucosa, como les ponía, o qué otros sustratos orgánicos que hemos estado nosotros trabajando, pues las cáscaras de plátano, de las frutas, las hojas de la lechuga, todos estos son sustratos orgánicos que tienen estos componentes, entre ellos el azúcar que les enseñaba, ¿no?, la glucosa. Este proceso catabólico oxidativo, en este proceso no participa el oxígeno, es un proceso anaerobio, ¿no? La fermentación generalmente es un proceso anaerobio, acuérdense, eso quiere decir que es un proceso que no requiere de oxígeno para que se lleve a cabo, ¿no? El oxígeno es una molécula que se requiere para que se lleven a cabo diferentes reacciones químicas, ¿no? Para nosotros es clave para mantenernos con vida, ¿no?, por ejemplo. Y eso es porque el oxígeno, cuando entra en nuestros cuerpos, pues está implicado en múltiples reacciones químicas y biológicas que ocurren en nuestras células que nos permiten estar con vida, ¿no? Entonces, en el caso de la fermentación, porque también la fermentación ocurre a nivel celular dentro de nuestros organismos, pues en este caso no se requiere de oxígeno, se requieren de otras moléculas que tienen la misma función que el oxígeno en el proceso de la respiración. En este caso, en el caso de la fermentación, a partir de este sustrato orgánico, se van a generar diferentes productos, ¿no?, que son otras sustancias orgánicas, como ácidos orgánicos, como el humus, por ejemplo, que es un ácido orgánico, o el ácido acético. El alcohol también es ¿cómo se llama? Es resultado de la fermentación, por ejemplo, también por eso les pongo esta imagen, ¿no? Porque, digamos, donde nosotros utilizamos mucho este proceso de la fermentación, pues es en estos procesos de elaboración de la cerveza, de los vinos, de los quesos, del yogur, de infinidad de alimentos, ¿no? Entonces también por eso son clave y por eso son como un poco, está bien, pues, que nosotros aprendamos de estos procesos que son fundamentales y que además vamos a estar trabajando a lo largo del taller, ¿no? La fermentación la vamos a ver posteriormente cuando hablemos de los kombuchas, del kefir, ¿no? Ahí están ocurriendo procesos de fermentación, ¿no? Esto que les enseñaban en esta figura. Se está transformando la glucosa en diferentes productos, ¿no? En el caso del kefir, pues se está transformando en ácidos, ¿no? En ácidos orgánicos que nosotros podemos consumir y que nos benefician, ¿vale? Si tienen dudas a lo largo de la sesión, me interrumpen, ¿eh? No tengan cuidado. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, ustedes me avisan. Si quieren, nada más levantan la manita y me dicen, ¿no? También para saber si me están entendiendo y no los estoy haciendo mucho bolas, ¿no? Porque es complicado, la verdad, no es tan fácil explicar estos temas, ¿no? Pero a nosotros nos parece que son importantes y que de alguna manera tenemos que tratar de explicarlos, ¿no? Porque son clave para la vida y para esto que estamos haciendo. Entonces, no sé si tengan dudas hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Vamos bien, amigo, gracias.
Vientos. Todo bien, Alan. Gracias, gracias. Entonces vamos a seguir. Aunque en este proceso de la fermentación no participa el oxígeno y sea un proceso anaerobio, es un proceso oxidativo. La oxidación no se define por la presencia de oxígeno, ¿no? Sino que es un proceso que ocurre, es un proceso de transformación de las diferentes moléculas, como son los azúcares, las proteínas, los aminoácidos, todos estos que nosotros conocemos como biomoléculas. La oxidación es un proceso de transformación de esas biomoléculas, ¿no? Y esto ocurre a niveles atómicos o moleculares, ¿no? Como a nivel más microscópico, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, como les menciono, aunque es un proceso oxidativo, no está implícito necesariamente el oxígeno para que se lleve a cabo. Aunque hay ciertos tipos de fermentaciones en las que sí está presente el oxígeno, ¿no? Pero no es como el principal este, sustrato o principal componente en ese proceso. Aunque sea un proceso anaerobio, es un proceso que puede ocurrir, como les digo, en presencia ambiental de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, la composta, a pesar de que, ¿cómo se llama? De que es un proceso aerobio, principalmente, también ocurre, como les menciono, estos procesos de fermentación, ¿no? Al interior de la composta, en los lugares en donde se queda con oxígeno, para continuar con este proceso de descomposición, pues lo que hacen los bichos es ocupar otras vías de transformación, ¿no? Una de ellas es la fermentación. Entonces, existen organismos que no requieren de condiciones externas anaerobias para realizar la fermentación en su interior, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este proceso, pues, el proceso de fermentación puede ocurrir tanto en presencia de oxígeno como en ausencia de, ¿no? Esa es como una versatilidad, perdón, y es una forma en la que los bichos o la vida pues ha ido evolucionando para poder ser capaz de transformar la materia orgánica, bueno, la materia, ¿no? Y ciclar los nutrientes. Entre los productos finales hay moléculas orgánicas, ¿no? Eso es como uno de los, también eso es como una clave, ¿no? Dentro de este proceso, como productos finales, casi siempre se van a producir moléculas orgánicas, pero también hay moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono o el agua, por ejemplo, ¿no? Estas son las principales moléculas inorgánicas que se van a producir a partir de este proceso. Entonces, es por ello que nosotros decimos que se trata de una oxidación o una combustión o transformación, ¿no? De la materia incompleta, ¿no? En el sentido de que generalmente a partir de este proceso de la fermentación, lo que nosotros vamos a obtener principalmente son moléculas orgánicas, ¿no? O sea, es como nada, como les decía, ¿no? Es como los bloques de Lego, o sea, los mismos bloques de Lego utilizados para formar diferentes figuritas, ¿no? Es algo así. Sin embargo, no, no se van a formar, ¿cómo se llama? Moléculas que son inorgánicas. Es decir, el proceso de fermentación no va a transformar por completo la materia orgánica, ¿no? O no va a acabar de transformarla por completo, ¿no? Una transformación por completo de la materia orgánica consiste en que ésta se convierta en moléculas inorgánicas, que es lo que les ponía aquí, ¿no? En el esquema del principio, que se conviertan en estos diferentes componentes, ¿no? Estos son diferentes componentes, por ejemplo, el óxido de nitrógeno, el óxido de fósforo, ¿no? Que son diferentes formas en las que los diferentes elementos se van a combinar y que además estos van a poder ser utilizados por las plantas. Esto no ocurre en este proceso. Esto ocurre en este otro proceso que se llama respiración. Entonces, la respiración se define como un proceso catabólico. Acuérdense, los procesos catabólicos son aquellos en los que se transforma, ¿no? En los que se rompen o véanlo como una transformación, no más que como una ruptura, sino una transformación. Eh, o sea, una transformación de diferentes moléculas a partir de unas que ya existían, ¿vale? ¿No? Porque existe otro proceso metabólico que se llama anabolismo, y en ese se van a formar nuevas sustancias a partir de otras, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar como en esos términos porque no los quiero
complicar, ¿no? Y no es la idea. Solo quédense que los procesos catabólicos son procesos de transformación, ¿no? Entonces, es un proceso catabólico en el que un sustrato se oxida completamente, es decir, que se van a formar compuestos inorgánicos. Otra vez volvemos al esquema de principios. A partir de ese proceso de respiración, la materia orgánica que nosotros ponemos en nuestras pilas de composta, a partir de los procesos de descomposición y de mineralización, se van a transformar en compuestos inorgánicos. Estos son compuestos inorgánicos. Esto es muy importante porque, nuevamente, las plantas se alimentan de estos compuestos inorgánicos, no de los compuestos orgánicos sencillos, como los azúcares. Es decir, si tú en algún momento se te ocurre disolveras agua con azúcar y dársela a tus plantas pensando que la va a absorber, pues eso es perder el tiempo y es pues tirar el azúcar, ¿no? Lo único que vas a alimentar a lo mejor son los bichos que viven en el suelo, ¿no? Porque las plantas no van a poder absorber el azúcar, no tienen capacidad de hacerlo. Entonces, por eso es importante que exista este otro proceso, el proceso de la respiración, para que se generen compuestos inorgánicos, los cuales sí van a poderse aprovechar por las plantas, ¿vale? Entonces, a este proceso, por eso se le denomina como una oxidación completa, porque la materia orgánica se va a transformar de tal manera que se van a convertir en moléculas más sencillas. O sea, estos compuestos orgánicos aún son complejos, ¿no? Tienen enlaces y tienen ahí estructuras medias complejas y por eso no se pueden asimilar fácilmente por las raíces de las plantas, ¿no? Por eso no les cuesta trabajo. Entonces, a medida que se sigue transformando la materia orgánica a través del proceso de mineralización, se van haciendo más sencillos estos compuestos, mucho más sencillos, hasta formar compuestos muy sencillos que son asimilables por las plantas, ¿no? Entonces, por eso es clave esto que les estoy mencionando. De la respiración hay que tener claro que aunque sea una oxidación incluso completa, no tiene por qué participar el oxígeno necesariamente, ¿no? También en este proceso el oxígeno puede estar ausente, ¿no? En algunas ocasiones. Puede darse en condiciones externas, aerobias o anaerobias. El sustrato no tiene por qué ser orgánico, pero los productos finales siempre son inorgánicos, ¿no? Entonces, en el caso de la composta, nuestro sustrato, ¿no? Por eso les puse esta imagen, siempre va a ser de origen orgánico y lo vamos a convertir en inorgánico, ¿no? En estos compuestos más sencillos que las plantas sí saben aprovechar, ¿no? Entonces, estos dos procesos, como les menciono, ocurren dentro de nuestra pila de composta, ¿no? Y son clave y deben de ocurrir para que se transforme la materia orgánica, ¿no? Que ya les he estado mencionando. Entonces, tanto la fermentación como la respiración van a estar inmersos en el proceso de compostaje. Entonces, rápido, nuevamente, como repaso. Digamos, de los principales componentes que requiere nuestra pila de compost, ¿no? Necesitamos, como ya habíamos explicado, como ya se ha mencionado, fuentes de carbono y de nitrógeno, ¿no? Acuérdense, el componente verde y el componente café. También requerimos de microorganismos, ¿no? Para que inicien el proceso de descomposición, todo esto que les vengo platicando, ¿no? Se requiere de agua, porque el agua pues es un vehículo, ¿no? Es el vehículo de la vida, por así decirlo, ¿no? Los bichitos pues se mueven a través de los vasos capilares y del agua que existe contenida en la materia. Entonces, sin agua, pues estos bichitos no se pueden mover y no pueden realizar sus funciones, ¿no? Entonces, también es un componente clave. En el caso del compostaje, pues se requiere de oxígeno también como un componente clave para que este proceso de oxidación, de transformación de la materia orgánica se realice de manera eficiente. Y este esquema me gusta porque pues también contempla el tiempo, ¿no? Acuérdense, yo les también mencionaba en varias ocasiones que el tiempo pues es un factor clave que hay que considerar estos procesos para que se lleven a cabo, para que se lleve a cabo todo esto que les menciono de la transformación de la materia orgánica, pues se requiere de tiempo. Entonces, pues se requiere de ser pacientes y se requiere de entender estos procesos, ¿no? Nosotros podemos acelerarlos. Yo he estado investigando y sí, a pesar de lo que les dije, de que no es tan viable o tan factible
pensar en compostas de 15 días, de 7 días, sí se han desarrollado algunos procesos de transformación de la materia que sí se reduce mucho el tiempo. Sin embargo, como ya les expliqué, a lo mejor los procesos en los que utilizaron para transformar la materia orgánica, pues son procesos que a lo mejor no son procesos completos como la fermentación, ¿no? Por ejemplo, un proceso de transformación de la materia orgánica que tiene que ver la fermentación, uno muy conocido son los bokashis, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han escuchado del bokashi, que es una palabra japonesa que quiere decir que es materia orgánica fermentada, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos favoreciendo, el proceso de descomposición o de transformación de la materia orgánica que estamos favoreciendo es la fermentación. Y como ya les mencioné, la fermentación es un proceso que no es un proceso de transformación completa, ¿vale? Hablando en términos como agrícolas, ¿no? Porque, acuérdense, de todos modos, el bokashi es una enmienda orgánica muy importante para los suelos y para la agricultura orgánica y ecológica, porque además, nosotros, además de querer alimentar a las plantas, también queremos alimentar al suelo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos bokashis, que son procesos de transformación de la materia orgánica de fermentación, lo que estamos haciendo es generar compuestos orgánicos, acuérdense, que van a alimentar principalmente a las bacterias y hongos del suelo, ¿no? Y que después, bajo el esquema de la transformación de la materia, se van a convertir en nutrientes para las plantas, ¿no? Bajo el proceso continuo de transformación, ¿vale? De este proceso de compostaje se van a generar diferentes componentes, ¿no? Uno de ellos es el dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Se van a formar moléculas de agua, se va a generar calor, ¿no? Ya habíamos hablado un poco de las fases, ¿no? De la fase termófila y eso. Y son, digamos que son por un lado, la forma en la que se va a transformar la materia, ¿no? Se va a convertir en dióxido de carbono, en agua, y todas estas reacciones bioquímicas van a generar el calor, ¿no? Entonces eso es lo que representa este esquema, ¿no? Como una forma muy simplificada de lo que implica el compostaje. Entonces, un poco para recordar, los materiales que son compostables, acuérdense, como fuentes de carbono, habíamos mencionado que están principalmente los restos orgánicos cafés, ¿no? El acerrín, el pasto seco, el heno, la semolina, las hojas secas, troncos y ramas de madera, cartón, papel, restos de cosechas, ¿no? Como el rastrojo del maíz, las pajas de los diferentes granos. Ahora, también es importante tener una fuente de nitrógeno, ¿no? Entonces, como fuente de nitrógeno, pues nosotros vemos también que los vegetales, las cáscaras de fruta, las leguminosas, la gallinaza u otros tipos de estiércoles, pues son los principales materiales que van a aportar nitrógeno a nuestro proceso. Eh, para favorecer las diferentes fases del compostaje, pues también habíamos comentado que se puede incluir algunos materiales, ¿no? Que en este caso estarían aportando energía al proceso, ¿no? Para que se lleven a cabo todas las reacciones químicas que se requieren para la transformación, ¿no? En este caso, pues podemos agregar nosotros frutas, ¿no? O sea, frutas que ya estén en descomposición. Se puede agregar agua con azúcar o mejor, más bien agregar melaza, ¿no? La melaza es un derivado del azúcar, ¿no? Del proceso de obtención del azúcar en las industrias azucareras, y digamos, es un subproducto que se desecha, ¿no? O que se comercializa de otras maneras y que nosotros podemos utilizar como fuente de energía para nuestras compostas. Y también es importante tener un inóculo. Los inóculos tienen que ver con la carga biológica que vamos a incluir a nuestras pilas de composta, ¿no? Perdón. Entonces, como inóculo, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda? Una duda, Sí, que dígame. no sé qué son las brozas de café y las tuzas, en el caso del carbono. Las tuzas
de elotes, nosotros la conocemos como el olote. El olote, o sea, lo que queda después de que desgranas el maíz. En otros países las conocen como tuzas, pero acá nosotros las conocemos como olotes. Ujú. Y la brosa del café es lo que sobra, porque se aprovecha del café es el grano, es la semilla. Entonces, lo que rodea a la semilla es digamos, el fruto, la carne, ¿no? De la semilla. Esa es lo que también lo que se conoce como la brosa de café. Digamos, la carne del grano del café. Esa es la brosa. Eso en la industria cafetera es un material que se produce así en cantidades exorbitantes, ¿no? Y que muchas veces es un desperdicio que no se utiliza, ¿no? Que no se reincorpora, no se transforma y que puede generar problemas de contaminación. Pero pues es porque no somos nosotros, o la industria cafetera, pues no está generando, no está haciendo bien sus procesos, pues, ¿no? Y que no está ocupando este material. Pero es eso, la brosa de café es la pulpa de la semilla del café y las tuzas son los olotes. Ujú. Ajá. Y otra duda, Sí, disculpa mi no ignorancia, te ¿qué es preocupes. la granza y semolina? La granza, a ver si alguien me ayuda a googlearlo porque ahí sí no te sé decir qué son las granzas. Y la semolina es un subproducto que se obtiene cuando se limpia, por ejemplo, el arroz, la cebada, digamos que es como la cascarita que cubre a diferentes tipos de granos, como el trigo, como el arroz, como la cebada, ¿no? Es como su cascarita, como la cascarita de los cacahuates, la café, la que lo recubre, es parecida, ¿no? Entonces la semolina es eso, es como una fibra que recubre a diferentes semillas. También la granza es lo mismo, es cascarilla, Ok, hay cascarilla, granza de maíz, ¿no? Cascarilla de maíz. ok. Sí, sí, son restos, todos estos que les pongo en esta lista son restos orgánicos, ¿no? De restos eh, de materia orgánica, principalmente vegetales, ¿no? Todos estos que les menciono acá. Pero acuérdense, también la materia orgánica puede ser de origen animal, ¿no? O sea, pensando en un ecosistema natural, en el suelo, pues hay materia orgánica en forma de restos de animales que se están muriendo, que se murieron, perdón, y que se están descomponiendo, ¿no? Entonces, estos procesos también ocurren ahí en este tipo de materiales, ¿vale? Nosotros para, pues, sí se puede, ¿no? Porque hay compostas industriales que compostan carne, ¿no? Y huesos y cosas así, pero para fines domésticos y prácticos, pues nosotros no vamos a hacer eso, ¿no? Porque requieren de condiciones particulares y, y nosotros no las tenemos, ¿no? Entonces no nos vamos a complicar, ¿va? Entonces, nuestras compostas, todo esto que hemos estado hablando, va a ser referente a la transformación de los restos vegetales domésticos, ¿no? Las cáscaras de frutas, las cáscaras de huevo, las servilletas, algunas formas de papel, ¿no? O cartón, todos estos residuos, ¿vale? De origen principalmente vegetal. Entonces, no sé si Gracias, muy está amable. claro. Ujú. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. ¿Sí se va Bueno, yo entendiendo hasta acá? Sí, dime. en inóculo, no me queda claro qué es el MM. Los MM son los microorganismos de montaña, ¿no? Es una técnica dentro de la agricultura orgánica y ecológica, hay una técnica en la que eh, se, ¿cómo se llama? Se facilita la reproducción de los microorganismos que habitan naturalmente en los suelos de los ecosistemas, ¿no? Como les digo, estos procesos de transformación de la materia orgánica ocurren de manera natural en los ecosistemas, ¿no? Si tú vas a un bosque, si ustedes han visto en el suelo cómo se van descomponiendo la hojarasca, ¿no? Y todos los restos vegetales. Los microorganismos de montaña son todos esos bichitos que están en esos ecosistemas, que están descomponiendo estos restos vegetales. Nosotros, bajo ciertas técnicas que ya se han desarrollado, nosotros podemos de alguna manera reproducirlos, ¿no? Y utilizarlos dentro de nuestros sistemas productivos. Si nos da tiempo, vamos a un poco hablar de eso, ¿no?
y de algunas de las técnicas que se ocupan para reproducirlos, ¿no? Como a nivel de nuestros sistemas productivos. Es una técnica que se ha venido desarrollando para justo, eh, para no extraer, o sea, vas a traer un inóculo del bosque, ¿no? De los suelos, de los ecosistemas naturales, te traes un poquito de ese mantillo, de esa hojarasca que hay en los suelos y que en donde están contenidos estos bichos, y tú bajo ciertas técnicas los vas a reproducir, ¿no? Ya en casa, los vas a favorecer y esos son los microorganismos de montaña, los MM, ¿vale? Eso es una técnica de reproducción de microorganismos que están implicados en estos procesos de transformación de la materia. Ujú. Pueden ser hongos y bacterias. Entonces, creo que más adelante vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Cuando hablemos de biofertilizantes y esto, creo que ahí vamos a incluir a estos bichos, ¿no? O no, a esta técnica. Ujú. Entonces también como inóculo pueden utilizar una composta previamente elaborada, el bokashi o suelo, ¿no? Si ustedes nunca han hecho composta, bokashi, no tienen microorganismos, ni nunca tampoco han hecho lombricomposta, pues pueden ir a algún jardín, algún área verde que ustedes consideren un poco más conservada, ¿no? Que no esté sucia, que ustedes más o menos identifican un área que está más conservada, ¿no? Que no hay como tanta contaminación. Entonces ustedes pueden tomar un pedacito de ese suelo y ponerlos en sus pilas de composta, ¿no? Para favorecer esos bichos que vienen ahí. Entonces eso puede ser como un inóculo, ¿no? Cuando estás empezando, ¿no? De cero todo el proceso, es una manera de tener este inóculo. Acuérdense, es importante esta parte porque para que ocurran estos procesos de transformación de la materia orgánica, ¿no? Además de poner estos materiales, pues tiene que haber alguien que se alimente de ellos, ¿no? O que los utilice, porque si no hay vida ahí, pues aunque tú pongas carbono y nitrógeno y energía, pues ahí se va a quedar, ¿no? Va a haber ciertas transformaciones porque eh, las transformaciones de la materia orgánica no solo están mediadas por organismos, sino también a partir de las propias reacciones químicas que ocurren a nivel molecular, pero se ven favorecidas por los bichos, ¿no? Por todos los organismos vivos. Entonces, podríamos resumir que la composta, ya lo habíamos mencionado, es un proceso vivo, ¿no? Y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque están ahí inmersos diferentes organismos que están cumpliendo esta función de transformar la materia orgánica, ¿no? Entonces, justamente las lombrices son uno de estos bichos y ya los habíamos un poco mencionado en esta clase donde les enseñaba los diferentes bichitos que llegan a la composta, ¿no? Entonces, un poco el vermicompostaje va en torno a eso, ¿no? O sea, tratar de utilizar uno de los principales organismos vivos, que en este caso la lombriz, para favorecer estos procesos, ¿no? Porque se ha visto, se ha observado que la lombricita pues está muy relacionada a estos procesos de transformación de la materia orgánica y, y pues nosotros lo utilizamos en nuestro beneficio, ¿no? O sea, ponemos a hacerlo. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar un poco más en eso. Ahorita estoy un poco repitiendo esta parte, incluso vuelvo a poner esta grafiquita porque el proceso de vermicompostaje, como les decía, es un proceso complementario al compostaje, ¿vale? Entonces, si nosotros no sabemos hacer composta, difícilmente vamos a poder hacer vermicomposta, ¿vale? Entonces, otra vez es importante tener en cuenta las fases, ¿no? Las fases del compostaje. Acuérdense, principalmente son 4 fases. Habíamos dicho que hay una primera fase mesofílica, en donde se empieza todo este proceso, ¿no? Esa es una fase como podríamos decirlo, de incubación, ¿no? Donde ponemos todos los residuos orgánicos, le ponemos ponemos todos los ingredientes y empieza a darse el proceso, ¿no? De transformación. Acuérdense algo que les dije que es clave. En esta primera fase, junto con la fase termófila, en donde ya los procesos de descomposición están más, digamos, más establecidos, ¿no? Y que están sucediendo con mayor intensidad, yo les había dicho que en estas 2 primeras fases hay un como ajuste en el pH, ¿no? En la primera fase, en la fase mesofílica 1,
hay un bajón en el pH, ¿no? O sea, hay una acidificación en la composta, ¿vale? Y entonces, a medida que va avanzando el proceso de transformación en el compostaje y que va avanzando en estas diferentes fases, se va estabilizando el pH, ¿no? Que es lo que está representado por la línea azul, ¿vale? Entonces, este proceso es clave para el vermicompostaje, ¿vale? Y ahorita más adelante les voy a decir por qué, pero quédense con esta idea. Entonces, es importante, pues, que si nosotros queremos hacer vermicomposta, tanto la fase mesofílica como termofílica, las sepamos hacer bien, ¿no? O sea, que dominemos bien esas fases, esas dos primeras fases del proceso. Es clave para hacer vermicomposta, porque el vermicompostaje iniciaría, digamos, a partir de la fase mesofílica 2 y la fase de madurez, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos con las lombrices, digamos, en procesos más comerciales e industriales, nosotros, bueno, en esos procesos lo que se hace es, en ese punto, incluir a las lombricitas, ¿no? Entonces, miren, en un proceso comercial de producción de vermicomposta, lo que se hace por un lado es que la materia orgánica se precompostea, ¿no? O se compostea, no si se precompostea, ¿no? O sea, al menos se establecen estas dos primeras fases que son importantes, tanto la mesofílica 1 como la termófila, ¿no? Y una vez digamos, ya empezó el proceso de transformación de la materia orgánica, se la dan a las lombricitas en las camas, ¿no? Ahorita les voy a poner una imagen de más o menos que representa eso. ¿Por qué es este proceso? A las lombrices, y más adelante lo vamos a volver a mencionar, no les gustan los ambientes ácidos, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos a nuestras lombrices en esta fase, en donde hay una fuerte acidificación del medio, es muy probable que matemos a nuestras lombrices, ¿no? Las lombrices no están adaptadas a sobrevivir en ambientes muy ácidos, no les gustan, ¿no? No les gustan a las bacterias que viven dentro de sus sistemas digestivos, entonces, se morirían de hambre, ¿no? Y entonces habría problemas. Ahora, a casi ningún bicho le gusta vivir en temperaturas altas, ¿no? Acuérdense que la fase termofílica se alcanzan temperaturas hasta de 70 grados. Entonces, en esa fase, pues tampoco van a poderse establecer las lombrices, ¿vale? Aunque ya se haya estabilizado el pH, pues a las lombricitas no les va a gustar vivir a 70 grados, ¿no? ¿A quién? ¿A qué bichos, no? A muy pocos. Solo a los hongos y a las bacterias, ¿no? Y a uno que otro, bicho más. Pero por eso es importante nuevamente recalcar estas fases del compostaje, ¿no? Porque la vermicomposta está acá, ¿no? Aquí es donde está como ese proceso de vermicompostaje. La lombricita se agrega en estas últimas dos fases y para acelerar el proceso y para enriquecerlo además, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a volver a recalcar para que lo tengan en cuenta, para que les quede más claro esto que les estoy mencionando, ¿vale? ¿Hasta acá tenemos dudas? ¿Más o menos queda claro? Todo claro, Alan, gracias. Muchas gracias. Todo bien. Ok. Bueno, entonces por eso es que vuelvo a mencionar esta cuestión y hablar un poco otra vez de la composta, porque, como les repito, el vermicompostaje es digamos, un accesorio del compostaje, ¿no? Es como un plus que se le hace a este proceso. Ahorita más adelante va a quedar claro. Entonces, algo que también hay que tener en cuenta dentro del proceso de compostaje, pues es que va a haber una reducción en el volumen y en el peso, ¿no? de nuestra pila de compost, ¿no? Entonces, cuando nosotros recién iniciamos, por ejemplo, en esta gráfica, se habla de una pila de compost de 100 kilogramos, pero este sería el 100% de los residuos orgánicos con los que nosotros iniciamos nuestro proceso. A medida de que va ocurriendo todas estas transformaciones y se va transformando la materia orgánica, pues se va reduciendo, ¿no? El volumen y el peso. ¿Por qué? Acuérdense el esquema que les puse acá. Por un lado va a haber pérdida a través de la formación de dióxido de carbono,
El agua que se produce, pues también se va a evaporar, ¿no? El calor también, aunque ustedes no crean, también tiene un peso, de alguna manera es materia. Y todos estos componentes que se producen, pues van a hacer que se reduzca el volumen y el peso, ¿no? Entonces, si ustedes notan que la pila de compost que están haciendo, pues empieza a reducirse, pues es algo que, pues es un buen indicador, ¿no? Es un indicador de que el proceso está en marcha, ¿no? Al contrario, si ustedes notan que su pila de compost, pues siempre mantiene el mismo volumen y el peso, pues quiere decir que algo está sucediendo, ¿no? Que no se está transformando la materia. Entonces, esto siempre va a suceder, la reducción del volumen y del peso, y si sucede, pues es un buen indicador, ¿no? Entonces, vean, de 100 kilogramos que se tenían al principio, nosotros nos estamos quedando con al menos 30 a 40 kilogramos, ¿no? Hay una reducción significativa. Y mucho de eso que se reduce, pues se transforma en diferentes moléculas. Ya habíamos mencionado, el CO2 es uno de ellos. El proceso de compostaje es un proceso que genera mucho CO2, ¿no? A pesar de lo que pensamos, se genera mucho CO2, pero digamos, en el ciclo del carbono, pues ese CO2 se va a volver a fijar por las plantas, ¿no? Por las plantas que nosotros produzcamos, por ejemplo, en nuestro sistema productivo, y de alguna manera se compensa, ¿no? Pero hay otros componentes, o sea, si nosotros hacemos mal la composta, por ejemplo, si favorecemos procesos de fermentación principalmente, vamos a generar otros tipos de compuestos como el metano. El metano no lo pueden aprovechar las plantas, ¿no? Y es muy difícil que se aproveche por algún organismo, ¿no? Generalmente es aprovechado por bacterias, pero en condiciones muy particulares. Entonces, por eso es importante hacer bien la composta, porque en vez de estar haciendo un proceso en el cual nosotros estemos contribuyendo a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero, si no lo hacemos bien, al contrario, ¿no? Estamos aportando más gases, ¿no? A la atmósfera que tienen que ver con el calentamiento global, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo tratemos de hacer lo mejor posible para que no hagamos ningún desastre, pues, o que contribuyamos al calentamiento, ¿no? ¿Va? Entonces, pues nuevamente también considerar el tiempo, ¿no? Que este proceso, pues, tiene un tiempo, y es mejor, ¿cómo se llama? Respetar esos tiempos, porque también el hecho de querer hacer las cosas más rápido tiene sus costos, ¿no? Y los costos, por ejemplo, tienen que ver con la producción de estos compuestos que les menciono, como el metano, que pues no es tan favorable para el ambiente, ¿no? Entonces, por eso yo soy más partidario de las compostas que llevan su tiempo, ¿no? Por esto que les platico. Entonces, como les decía, los procesos que están relacionados con el compostaje, pues son varios, y uno de ellos, y que se ha estado popularizando y que ya lleva un buen rato, ¿no? De que se esté dando, pues es el vermicompostaje, ¿no? Entonces, el vermicompostaje es un proceso de bioxidación, degradación y estabilización de la materia orgánica, ¿no? Que es todo esto que les vengo platicando, mediada por la acción combinada de lombrices y microorganismos, ¿no? Bajo condiciones aerobias. Acuérdense, la composta se hace en un proceso de aerobio, que se requiere de aire, y mesófilas, ¿no? Mesofílicas, como se acomode más, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es un proceso digamos, esta gráfica representa una composta, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de vermicompostaje, estamos hablando de que se va a llevar a cabo en estas dos etapas, ¿no? En la fase mesofílica 2, ¿no? Porque aquí ya está estabilizado el pH, y ahorita vamos otra vez a mencionarlo más adelante para que quede bien clara esa parte. Y en la fase de madurez, ¿vale? Es ahí cuando estamos hablando de este proceso de vermicompostaje, ¿no? En estas últimas dos fases. Por eso aquí lo puse. Se da en condiciones aerobias y mesofílicas, ¿no? En el cual se obtiene un producto final estabilizado. Es decir, se van a
a generar, se va a transformar la materia orgánica en otras formas que son más estables, ¿no? Y que además van a poder ser aprovechadas por las plantas, ¿no? En este caso, que es lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, bueno, el esquemita este de la lombriz, pues está medio divertido, ¿no? Más o menos es así el proceso. La lombricita pues es como un sistema digestivo donde va a ocurrir todos estos procesos de transformación, ¿no? De fermentación, de respiración y bla, 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 que van a llevar a cabo el proceso ¿cómo se llama? De transformar pues la materia orgánica, ¿no? Entonces nosotros vamos a alimentar a nuestras lombricitas con materia orgánica. Ahorita les voy a decir en qué condiciones, ¿no? Porque es importante. El esquema no lo representa muy bien, pero bueno, va a haber una alimentación, va a haber un proceso, todos estos procesos que les vengo mencionando van a ocurrir dentro de nuestro bichito, de nuestra lombricita, y al final vamos a obtener un proceso, una forma de materia orgánica que conocemos como humus, ¿no? Las excretas de lombriz ya van a, bueno, cuando la materia orgánica entra en el tracto digestivo de la lombricita, ¿no? En todo el sistema de la lombriz, se van a favorecer los procesos de transformación de la materia orgánica y de la formación de compuestos orgánicos más estables, que es lo que les ponía acá, ¿no? Como el humus. Y también se van a formar diferentes compuestos inorgánicos también dentro de sus excretas. Va a haber diferentes compuestos inorgánicos que van a poder ser aprovechados por las plantitas, ¿no? Entonces, por eso es importante y porque las lombrices van a acelerar estos procesos de transformación, ¿no? Las bacterias que existen dentro de sus cuerpos, pues ayudan a que se den estas transformaciones de manera más eficiente, ¿no? Digamos que son como reactores biológicos, ¿no? Es algo que, o sea, nosotros no hemos podido replicar al 100% y pues nos apoyamos de la naturaleza, ¿no? Una forma de hacerlo, pues, es aprovechar lo que la naturaleza le ofreció a las lombricitas, ¿no? ¿Vale? Entonces, las lombrices de tierra, ¿no? Todo el vermicompostaje está dado principalmente por lombrices de tierra, ¿no? Estos son los agentes clave en este proceso. Y bueno, entonces las lombrices de tierra son gusanos segmentados, celomados, ¿no? Esto de celomados tiene que ver con la forma de los tejidos ¿cómo se llama? De las lombrices, ¿no? Porque son muy característicos. Si quieren, ustedes pueden googlear un poco qué son celomados y van a ver que es una forma especial en la que se organizan los tejidos y toda la estructura de la lombricita, ¿no? Es como muy particular de ellos, de este grupo, ¿no? De los anélidos. Este tipo de lombrices pues, son de hábitos terrestres, ¿no? Comunes en los suelos húmedos y cuyo tamaño varía desde 1 centímetro de largo por 2 milímetros de grosor hasta más de 1 metro, ¿no? Hay lombrices, yo he visto fotos y videos donde están sacando lombrices de la tierra y son lombrices así kilométricas, ¿no? Que están bien largotas, bien grandotas y existen, pues, ¿no? Son parte de los ecosistemas naturales. Este tipo de organismos representan la mayor biomasa animal en la mayoría de los ecosistemas terrestres, ¿no? Es por eso que de alguna manera pues se trabaja más con este bicho, ¿no? Porque como nosotros vimos, existen otros organismos que también están cumpliendo funciones similares a las de las lombrices, ¿no? Habíamos hablado de los colémbolos, de los escarabajos, de las tijerillas, todos estos bichitos, ¿no? Que de alguna manera están implicados en la transformación de la materia orgánica. Pero como les digo aquí, les menciono, uno de los animales que hay en mayor abundancia en estos procesos, ¿no? Que ocurren en los suelos, son las lombrices, ¿no? Entonces, de alguna manera es por eso que se trabaja más con estos bichos, ¿no? Pero yo no dudo que, al pasar de los años empiecen a hablarse ya no solo de vermicompostas, ¿no? Sino de colembocompostas o de cochinillo compostas, una cuestión así, ¿no? Porque también las cochinillas y los colémbolos pues son clave para transformar la materia orgánica, ¿no? Sin embargo,
las lombrices pues son como los más dominantes en ese sentido, ¿no? Son como los bichos más abundantes o más representativos dentro de estos procesos. Y es por eso que pues se ha trabajado más con ellos, ¿no? Entonces, además de ser los animalitos terrestres, ¿no?, más abundantes dentro de los ecosistemas de los suelos, estos también van a influir de forma muy significativa en las propiedades físicas, químicas y biológicas de estos, ¿no?, de los suelos. Van a estar transformándolos, ¿no?, porque, como les menciono, son de los principales organismos que ayudan a los procesos de transformación de la materia orgánica, y pues eso va a traer consecuencias o van a traer efectos positivos a los suelos, ¿no? Van a mejorar su estructura, van a mejorar su drenaje, ¿no? Tienen múltiples funciones dentro de los suelos, ¿no? Las lombrices. Entonces son como clave, son organismos clave. Ya les había dicho también que dentro de sus compostas también podríamos decir que la presencia de lombrices es un indicador de calidad de nuestra composta. Lo mismo ocurre en los suelos, ¿no? Si tú vas a un suelo, si tú vas a un jardín, si vas a un área verde y notas que hay cierto tipo de organismos en los suelos, en este caso lombrices, pues habla un poco de la calidad de estos lugares, ¿no? O sea, que todavía se conservan. Si al contrario tú no observas ningún tipo de organismo en los suelos, pues estamos hablando de que pues, probablemente haya ocurrido algún proceso de contaminación o de degradación que no permita la existencia de estos bichos, ¿no? Entonces son indicadores. Si no existen, es un indicador negativo, ¿no? Ahora bien, existen 3 grupos ecológicos dentro de las lombrices de tierra, ¿no? Entonces, de acuerdo a su localización en el suelo o en los horizontes del suelo, el comportamiento de alimentación y la formación de madrigueras, a las lombrices se les clasifica en 3 categorías, ¿no? Están las lombrices endógenas, que se mueven dentro del suelo para alimentarse de materia orgánica del mismo, ¿no? Aquí lo vemos en el esquema. Principalmente son las lombricitas que les gusta vivir más adentro o más al interior de los diferentes horizontes del suelo, ¿no? Más enterradas, o sea, a mayores profundidades. Entonces, estas lombrices se les conoce como endógenas. A las lombricitas que les gusta vivir en términos medios, digamos, entre la profundidad y entre la superficie, se les conoce como anésicas. Estas van a tomar los restos orgánicos desde la superficie, ¿no?, del suelo, y las van a arrastrar dentro de sus galerías, ¿no?, de sus madrigueras. Entonces, van a subir, o sea, básicamente, estos bichitos suben por un poco de materia orgánica y la llevan a sus diferentes refugios, ¿no?, a sus diferentes galerías. En el caso de las endogénicas, ¿cómo se llama? Ya me estoy confundiendo. Ajá, en el caso de las otras que les mencionaba, pues estas se van a alimentar de ya los restos que están en estos horizontes más profundos, ¿no? De las endogénicas. Y por último vamos a tener a las lombricitas que dado su localización van a llamarse epígeas, ¿no? Que van a van a ubicar en la parte más superficial del suelo, ¿no? Digamos en los primeros horizontes, en el horizonte orgánico, donde se acumulan los restos de materia orgánica, ¿no? En la hojarasca. Entonces, a ese tipo de lombrices les vamos a conocer como epígeas. Entonces, dentro de estos 3 grupos ecológicos existe una amplia diversidad de especies, ¿no? O sea, cada uno de estos grupos tiene un buen número de especies, ¿no? Entonces, yo no les voy a hablar de todos, les voy a hablar de algunos que son importantes. Y pero hay una gran diversidad, pues, ¿no? O sea, hay un montón de especies que existen en los diferentes ecosistemas del mundo. Ok. Entonces, en ese sentido, el número de especies de lombrices de tierra descritas hasta este momento, pues son muy elevados, ¿no? Y de acuerdo a estos autores, a Reynolds y a Wetzel, aproximadamente existen 3.627 especies de lombrices, ¿no? O sea, existen un montón de las que se han descrito y seguramente existen un montón más que no hemos todavía
no les hemos puesto nombre, ¿no? Por así decirlo. Entonces hay un montón de especies de lombrices, ¿no? Porque generalmente nosotros, cuando hablamos de vermicompostaje, de compostaje, escuchamos hablar nada más de la lombriz roja californiana, ¿no? Que es como la más popular. Pero el mundo no está dominado por este bicho, ¿no? Por esta única lombriz que se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Sino que existen un montón de especies y eso pues obviamente tiene que ver con que pues el mundo no es igual, ¿no? O sea, existen diferentes ecosistemas. Están los ecosistemas de selvas, los bosques templados, los desiertos, las tundras, todos esos tipos de ecosistemas pues tienen una diversidad particular, ¿no? Que se ha adaptado a esas condiciones particulares. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar del lombricompost, pues ya sabrán que pues, la lombriz roja californiana no es la única que existe en el mundo, ¿no? Y que hace esta función. Sin embargo, a nivel comercial, pues es la que más se utiliza y ahorita vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Y del por qué, ¿no? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias. Ok, gracias. Entonces, eh, para el proceso de vermicompostaje, las especies más adecuadas son aquellas que muestran características convenientes, es decir, que tienen una capacidad natural para colonizar los desechos orgánicos, que tienen altas tasas de consumo de estos desechos, ¿no? Pues que son bien comelonas, ¿no? Que tienen altas tasas perdón, que tienen una buena digestión y asimilación de esta materia orgánica, ¿no? Esto que les menciono es importante porque las especies que se utilizan, o las especies, sí, son varias especies, ahorita vamos a hablar de ellas, pero las especies que se utilizan para estos procesos, pues ya están adaptadas a estas condiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú vas a un bosque y te encuentras unas lombricitas, pues y si las quieres llevar a tu composta, por ejemplo, o con esas hacer tu lombricomposta, a lo mejor no se adaptan del todo, ¿no? Y a lo mejor no te funciona, pero tiene que ver con esto de que ellas ya se adaptaron a ciertas condiciones, ¿no? A lo mejor tú fuiste a un bosque no sé, de fresnos, ¿no? Y entonces, pues el principal componente del que se alimentan estas lombricitas, pues son de las hojas de los fresnos en descomposición. Entonces, pues tú agarras esas lombricitas, las llevas a tu composta y ahí pues tú en vez de darle eh, hojas de fresno, les das residuos de papaya, de jitomate, las cáscaras del plátano, pues obviamente no las va a ubicar, ¿no? A todos nos pasa eso, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a un lugar fuera, ¿no? De nuestra localidad y nos damos cuenta que existen otras formas de comida, ¿no? Otras comidas, entonces pues hay veces que nos vamos adaptando poco a poco, ¿no? Eso sucede más cuando sale uno del país, ¿no? Yo nunca he salido del país, pero por lo que he escuchado, pues sí cuesta adaptarse, ¿no? Pues lo mismo le sucede a los lombrices. Entonces, se los menciono porque sí es posible hacer lombricompost trayendo lombrices del jardín o de algún área verde más conservada, pero a lo mejor no funcione del todo por esto que les menciono, ¿no? Porque a lo mejor no están adaptadas a consumir ese tipo de restos orgánicos de los cuales nosotros queremos que se alimenten, ¿no? Bueno, otras características que son convenientes es que tengan tolerancia a una amplia gama de factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, la humedad, ¿no? También eso es importante tener en cuenta. Que tengan ciclos de vida cortos, que tengan altas tasas reproductivas y resistencia al manejo. Entonces, varias de estas características que les estoy mencionando, pues las cumplen, o sea, de las especies con las que se ha trabajado, pocas cumplen con todas estas características o con la mayoría de estas características, ¿no? Una de ellas, pues, es la lombriz roja californiana. Esta cumple casi con todas las características deseables que se requieren, pues, para utilizar a la lombriz para este proceso de vermicompostaje. Entonces, esa es como una de las razones por las que se utiliza más esta especie. Sin embargo, pues, como les digo, no es la única. Entonces, a continuación les voy a mencionar algunas de las especies que ya se utilizan para este proceso, ¿no? De vermicompostaje. Entonces,
De las especies conocidas, solo 5 se han utilizado ampliamente en este proceso, ¿no? En el proceso del vermicompostaje o lombricompostaje. O sea, digamos, el término más adecuado es vermicompostaje, pero también lo podemos conocer como lombricompostaje, lombricultura, ¿no? Que también hay algunas variantes en estos términos, ¿no? Lombricultura es más, está más relacionado con el proceso de criar lombrices, ¿no? O sea, es como tú te conviertes en un criador de lombrices, tú vas a ser conocido como un lombricultor. Pero si tú ocupas a las lombrices para formar composta, ¿no? O vermicomposta, pues ese es el proceso, ¿no? Ese es el término adecuado. Tú estás haciendo vermicompostaje, porque no estás solo reproduciendo a las lombrices, sino estás ocupándolas para transformar la materia orgánica. Pero bueno, son como ahí los terminillos que se utilizan para esto, ¿no? Entonces, una de las primeras especies de estas de 5 que les menciono es Aesenia andrei, la cual se identifica por su color, es más oscuro, como lo observa. La foto corresponde a la especie, bueno, al menos eso es lo que Google me dijo, esperemos que sí. Yo la verdad es que no soy experto en anélidos, pero si ustedes las observan ahorita que les enseñan las fotos, pues es difícil, la verdad, ubicar a uno u otro bicho, ¿no? Tienen como particularidades y los expertos en este tipo de organismos pues, tienen ahí sus claves para identificarlas, ¿no? Pero en teoría la foto que les presento corresponde a la especie que les estoy mencionando, entonces sí se ve un poquito más oscura, ¿no? Se ve un poquito como más de color negruzco, ¿no? Como de la tierra. Entonces es de color más oscuro y sus características, tiene características rayas, ¿no? Son menos profundas, ¿no? Las rayitas, o sea, digamos como cada bloquecito de las que se conforman, pues están menos marcados. Estas lombrices, al igual que sus especies hermanas, es una especie higiénica, ¿no? Porque existen otras especies que pueden ser, que pueden ser patógenas inclusive, ¿no? En la mañana, en la clase de la mañana, a mí se me fue dije una barbaridad porque yo decía que las lombrices son parientes de la solitaria y pues nada que ver, ¿no? Las solitarias pertenecen a otro grupo de organismos, son, eh, pues son otros bichos, ¿no? Entonces no son los mismos también para que ustedes no se confundan como yo. Estas son lombrices de tierra, pertenecen al filo de los anélidos, ¿no? Y las otras son tenias y creo que son nemátodos o son otros bichos. Son gusanos también, pero no son los mismos, ¿vale? También para que no vayan a cometer el mismo error que yo, que ando diciendo que son primos, las solitarias y las lombrices de la tierra, pues no, nada que ver. Pero bueno. Esta especie de lombriz de tierra, Aesenia andrei, prefiere vivir en hojarasca y en general por encima de la superficie del terreno, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta es una especie epígea, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es como algo clave que le estoy tratando de transmitir, ¿no? O sea, las especies que se ocupan para estos procesos de vermicompostaje son principalmente especies epígeas, ¿no? Vamos a volver al esquema. Epígeas, perdón, y endogénicas, ¿no? Endógenas, ¿no? Las que viven como en la interfaz entre las profundidades de los horizontes del suelo y entre la superficie. O sea, estos dos tipos ecológicos de lombrices son los que se están utilizando principalmente para el vermicompostaje. Entonces, esta especie, pues es una especie epígea, ¿no? Otra especie que se está utilizando para la lombricomposta es Dendrobaena veneta. La especie se encuentra generalmente en el mantillo, otra vez, como en la superficie de los suelos, ¿no? en el horizonte orgánico, de diferentes tipos de bosques profundos, ¿no? de Europa, que son muy ricos en materia orgánica. Entonces ahí es donde vamos a encontrar a esta especie, ¿no? Esta se utiliza principalmente como gusano de cebo, ¿no? Esta especie en particular, y a lo largo del tiempo se ha utilizado principalmente para cebo, perdón, para la pesca. Sin embargo, se está como popularizando,
su uso como compostador, ¿no? Como parte de este proceso de compostaje que llamamos nosotros vermicompostaje. Entonces se empieza a utilizar también, ¿no? Pues tiene sentido, porque pues estos bichitos, pues, dadas las características ecológicas de ellos, pues están involucrados en estos procesos de transformación. Entonces voy a volver rápido al esquema de los tres grupos ecológicos. Digamos que en términos generales, los principales grupos, los dos principales grupos que ayudan al proceso de descomposición son las epígeas y las endógenas, ¿no? Porque ellas consumen los restos orgánicos que se encuentran en la superficie. Sin embargo, las especies anésicas, perdón, que se encuentran más profundo en el horizonte del suelo, pues se van a alimentar de los componentes ya transformados, ¿no? Entonces no están tan implicados en el proceso de transformación de la materia, sino que son las especies endógenas y epígeas, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y hasta este momento, estas dos especies que les estoy presentando, pues son de estas dos características, bueno, de estos dos grupos ecológicos. Lombrices, la siguiente especie es Perionyx excavatus. Es una lombriz de tierra que se produce comercialmente. Los nombres populares para esta especie incluyen gusanos de compostaje, ¿no? Los blues o blues indio, ¿no? Que es otro nombre como se le conoce, supongo que tienen una tonalidad azulada, ¿no? En sus cuerpos. Esta especie se comercializa por su capacidad para crear moldes finos de lombrices rápidamente, es decir, se reproduce muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces ahí por eso les puse la fotito, porque tiene estas tasas de reproducción muy, muy elevadas, ¿no? Se reproducen mucho. Eso, acuérdense, es una de las características deseadas para utilizar a las lombrices para este proceso. Y bueno, recientemente se ha vuelto más popular en América del Norte, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, Canadá y estos países nórdicos, para fines de compostaje. Esta especie puede tener su origen en las montañas del Himalaya y se adapta se ha adaptado bien para este proceso de vermicompostaje en regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Eso es como de las características de esta especie. Otra especie que también se utiliza para el vermicompost es Eudrilus eugeniae, también llamado el reptador nocturno africano. Entonces, es de origen africano. Tiene este color también como negruzco azulado. Es una especie de lombriz de tierra nativa de África Occidental, tropical y ahora muy extendida en regiones cálidas bajo estos procesos de vermicompost, ¿no? Es una excelente fuente de proteínas y tiene un gran potencial farmacéutico, ¿no? Ahí no detallé un poco esta onda del potencial farmacéutico, pero supongo que tal vez en la medicina tradicional africana se utilizan algunos componentes de la lombriz, ¿no? O se utiliza la lombriz de alguna forma como un tratamiento farmacéutico, ¿no? O médico, o pues que tenga una función medicinal, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Yo nunca había escuchado eso, pero me parece algo bastante interesante, ¿no? O sea, cuáles son como las propiedades farmacéuticas que nuestras lombrices podrían tener, ¿no? Eso está padre porque además de utilizar a la lombriz para estos procesos de vermicompostaje, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un pie de cría de gallinas o de otros animales, se las podemos dar como parte de su dieta, ¿no? Y entonces, pues como aquí les menciono, son una gran fuente de proteínas e inclusive tienen este potencial, ¿no? A lo mejor no sé, de antibióticos, una cuestión así, y pues es algo interesante, ¿no? Para complementar nuestros procesos productivos. No, todas estas especies que les menciono, pues tienen esa dualidad, ¿no? De que además de utilizarlas para el vermicompost, también las podemos utilizar como alimento para varios, bueno, principalmente como alimento para gallinas, ¿no? O para aves, que es algo, o también para peces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes están pensando criar peces, pues también una forma de alimentarlas, de alimentar a los peces y a las gallinas de manera más orgánica, pues es con estos bichos, ¿no?
esa es como otra función que ustedes tendrían o podrían pensar para el por qué hacer o criar lombrices, ¿no? Y bueno, la última especie que más utilizada, pues es la más común, la que más conocemos, que es la lombriz Eisenia fétida o foétida, ¿no? Que también la pueden ubicar con estos dos nombres, como fétida o como foétida. Cualquiera de los dos hace referencia a la misma especie. Ujú. Ahorita vamos a hablar un poco más de ella, ¿no? Porque es de la que más información se tiene, ¿no? Porque como ustedes vieron, varias de estas especies pues se crían están más favorecidas en otras latitudes del mundo, ¿no? Y vemos que hay unas que son de África, otras que son de Asia, otras que son más de los países del norte, ¿no? De Europa, Estados Unidos, ¿va? Y eso es importante porque, como mencionó, eh, la lombriz roja californiana, pues no es la única especie que se utiliza y que tiene estas capacidades, ¿no? Y es importante, pues, porque no podemos como pensar que es el único bicho que se puede ocupar para esto, ¿no? Entonces, que además tiene que ver con que utilicemos los recursos que tenemos en nuestras localidades, ¿no? A lo mejor nosotros podemos ir a nuestros jardines y obtener algunas de estas especies, a lo mejor, ¿no? Puede ser. U otra especie que cumpla estas funciones, ¿no? Entonces, ese es como un ejercicio. De hecho, el, el- el- mi composta, las lombrices que están en mi composta, yo las obtuve de esa manera, ¿no? Yo fui al jardín, a una jardinera y también de un compañero que conozco aquí, un vecino, me regaló lombricitas, pero también él las obtuvo de su jardín, ¿no? O sea, de ahí las sacó y las reprodujo. Todavía no la hemos identificado, pero pero parece que es una especie epígea o endógena y y pues tiene estas características que les he mencionado, ¿no? Que se puede utilizar para el vermicompostaje. Entonces, es una forma en la que ustedes pueden hacer las cosas, ¿no? La otra es pues comprar un pie de cría de lombricitas. Pues ahorita si quieren, discutimos esa parte. Este cuadro pues resume las características biológicas y condiciones ambientales de las principales especies que les estoy mencionando de lombrices que se utilizan para el proceso de vermicompostaje, ¿no? Entonces aquí incluyen a otra especie, ¿no? Aquí son seis especies, yo les hablé de cinco, creo que no les incluía estas tres, estas tres, ¿no? Que son otras especies que se están también utilizando para hacer vermicomposta. Entonces, las especies que se utilizan más pertenecen al género de Eisenia. Y bueno, también vemos que este género Dendrobaena y Dendrobilus, Lombricus y Draguidea están siendo como exploradas, ¿no? Para estos procesos. Entonces, las características que se tienen en cuenta, pues es el tamaño de los adultos, el peso medio de ellos, sus ciclos de vida, ¿no? En días, el tiempo de maduración, el número de cápsulas que se generan por día, la viabilidad de la eclosión, es decir, los huevecitos que germinan o que eclosionan, ¿no? Que se desarrollan en nuevas lombricitas, número de descendientes por cápsula, la temperatura óptima y los límites, y la humedad óptima y los límites, en las cuales se ven más favorecidas, ¿no? Sus crecimientos. Entonces ahí, aquí se manejan las diferentes, como estas diferentes condiciones. Pero lo que hay que resaltar, pues, es de que estas especies se utilizan en diferentes localidades del mundo, ¿no? Entonces, la que se ha adaptado a más localidades en el mundo, pues, es la roja californiana, ¿no? Pero se empiezan a difundir otras especies que a lo mejor tienen otras características o que generan otras características dentro de nuestro vermicompostaje pues, que pueden ser novedosas, ¿no? O sea, cada uno de estos bichos pues, va a aportar algo particular, ¿no? O va a tener características por las cuales se va a usar una u otra especie, ¿no? Entonces, en este cuadro, pues un poco lo que trato de resumir, o que se trata de resumir más bien el cuadro es eso, ¿no? De que las diferentes características deseables y las condiciones biológicas a las que se ven, que se ven favorecidas, ¿no? Entonces, eso es lo que se resume aquí.
Y bueno, también tengan en cuenta que varias de estas especies pues no las vamos a poder conseguir nosotros, ¿no? En nuestras localidades, ¿no? Porque como les menciono, son de otras latitudes del mundo y a lo mejor va a ser difícil conseguirlas. Entonces, esa también es otra de las ventajas de la roja californiana, ¿no? De que se ha difundido por todas partes y es mucho más sencillo conseguir un pie de cría de esta especie, ¿no? Entonces, para las personas que están empezando en este proceso, pues es más conveniente empezar con una lombriz que ya se conozca más, que ya se sabe mucho más de ella y que sabemos que funciona bien, ¿no? Entonces, para que no batallen. Entonces, esta especie tiene la capacidad de alimentarse de residuos vegetales, ¿no? La especie de Eisenia foetida o foetida. Em, se desarrolla adecuadamente entre los 15 y 24 grados, ¿no? Que son más o menos las temperaturas promedio de la Ciudad de México. Entonces, pues, eh, se va a adaptar bien a estas condiciones. Bueno, obviamente, pues ya hay mucha gente que la trabaja, entonces sí, seguramente ellos les podrán confirmar esto. De acuerdo a la literatura con temperaturas de bajo 5 grados y sobre los 37 grados, aumenta la mortalidad de este tipo de lombrices, ¿no? De la roja californiana. Entonces, o no le gustan ambientes muy fríos o muy calurosos, ¿no? Entonces, eso es a considerar, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer vermicompostaje en Sonora, que luego es un infierno, en Coahuila, en todos estos estados que son muy calurosos a veces en ciertas épocas del año, a lo mejor no se van a dar de manera adecuada y entonces es ahí donde nosotros tendríamos que observar este cuadro y ver qué especie se puede adaptar mejor a las condiciones locales, ¿no? Y pues conseguirla en la medida de lo posible. O hacer el ejercicio de conseguir algunas especies de lombrices epígeas y endógenas de la localidad, ¿no? Que eso es algo que también, un tema que pienso es adecuado, ¿no? También tratar de utilizar lo local, lo que tenemos a la mano y que está adaptado además a esas condiciones, ¿no? Um, Sin embargo, también se ha visto que hay algunas variantes, algunas cepas dentro de esta especie que también se desarrollan bien a temperaturas frías, ¿no? Por debajo de los 0 grados, ¿no? Pero bueno, a lo mejor son como cepas más particulares que se han desarrollado de manera comercial en ciertas latitudes, ¿no? Pero bueno, o sea, es un buen dato en el sentido de que a lo mejor si ustedes viven en una localidad muy fría, pues es muy probable que a lo mejor sí se adapten sus lombricitas, ¿no? No se les mueran. Todas las lombrices, ¿no? Incluyendo esta especie, son sensibles a la luz, es decir, son fotofóbicas, ¿no? No les gusta la luz, por lo que generalmente se van a encontrar debajo de los residuos o del suelo, ¿no? Por eso siempre, digamos que los hábitos de toda lombricita, pues es estar ahí como refugiada o por debajo del, del mantillo, de la hojarasca o de los residuos orgánicos, ¿no? En el caso de los ecosistemas naturales y en el caso de nuestras compostas, pues van a estar dentro de los residuos, ¿no? No van a estar expuestas. Entonces, eso es importante a considerar, ¿no? Que las lombrices no les gusta el sol. Ujú. Esta lombriz es de color rojizo, ¿no? Por eso su nombre. Respira a través de su piel, llegando a medir entre 6 y 10 centímetros de longitud. Tiene un aparato bucal succionador, eso también es otra clave que hay que tener en cuenta. Carece de dientes, por lo que su alimento debe estar descompuesto con una textura blanda para ingerirlo, ¿no? Entonces, este también es parte del por qué tenemos que tener en cuenta esta primera fase, estas primeras dos fases del compostaje, ¿no? Cuando nosotros pasamos nuestra materia orgánica por la primera fase mesofílica y la termófila, estamos hablando de que ya hubo un proceso de descomposición, ¿no? O que ya la materia orgánica entró en un proceso de descomposición y va transformándose, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto que dentro de estos procesos de descomposición, por ejemplo, en el caso de los vegetales, se empiezan como a licuar, se empiezan como a hacer líquidos. Entonces, es en ese punto donde las lombrices realmente pueden aprovechar estos residuos, ¿no? Porque si ustedes agregan a su lombricompostaje residuos frescos, así recién frescos, ¿no? Que todavía no se están licuando, por así decirlo, este,
pues simplemente no los van a poder aprovechar, ¿no? Si ustedes colocan varias lombricitas encima de una hoja de lechuga, así tal cual, pues no le van a hacer ni cosquillas, ¿no? Porque no tienen la manera de consumirla. Entonces, por eso también es bien importante que cumplamos con estas dos primeras fases para que nosotros alimentemos a nuestras lombrices con materia orgánica ya en descomposición, ¿no? Por esto que les digo, porque no tienen un aparato bucal con dientes que puedan ayudar al proceso de fragmentación, ¿no? De la materia. La cantidad de ingesta por día es equivalente a su peso, ¿no? La ingesta de alimentos es muy tragona. Del peso que consume, o sea, de lo que consume, más bien, el 40% lo utiliza en su metabolismo, ¿no? Para sobrevivir, para todos los procesos biológicos que les son indispensables para su supervivencia. Y lo demás lo utiliza, el 60% restante lo utiliza, lo transforma en humus. O sea, tiene un alto rendimiento de producción de humus, ¿no? Por eso también es una de las especies que más se utiliza, porque además de que come mucho, pues que es algo que es dentro de las características deseables. Cargador, por favor. Perdón. Además de que consume rápido, pues, o sea, el hecho de que sean muy tragonas, pues es una condición que nosotros buscamos, porque lo que queremos es que rápido se transforme en la materia orgánica, ¿no? Entonces, al hecho de estar comiendo rápidamente, pues ayuda a ese proceso. Pero de ese consumo que ellos hacen, como les digo aquí, el 40% se utiliza para ellas y el 60% para la producción de humos. Entonces, esto, pues, es como fundamental, ¿no? Porque pues, lo que queremos es bueno, no sé, dependiendo del propósito, pero si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a producir humus de lombriz, lo que queremos es que se produzca mucho, ¿no? Entonces, esta es otra de las razones del por qué esta especie se utiliza en con mayor dominancia, ¿no? Espérame tantito, es que se me va a acabar la pila. Espérame. Ok, listo. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, dudas? Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, ya casi terminamos. Perdón, Dime. ¿sabes, Alan? Yo me he encontrado unas lombrices que a la hora de buscarlas le llaman planarias. Son Ujú, larguitas y tienen unas rayitas como atigradas y su boquita es como una flor aplanada. Y ujú, dicen que estas se comen a las lombrices, pero que no las puede uno matar que porque creo que se reproducen o no entendí bien eso. ujú. ¿Tú sabes algo? Pues probablemente son nemátodos, ¿no? Son otro tipo de gusanos que les dicen gusanos planos. Y hay nemátodos que también son de tierra y que también cumplen funciones similares a las lombrices, ¿no? Que yo sepa, digamos que los depredadores de las lombrices en general, pues son aves, mamíferos, inclusive algunas especies de hormigas pueden atacar a lombrices, pero otro gusano plano no creo que se la pueda comer. Entonces, Sí, sí, estas planarias, estos platelmintos, que como dices, los gusanos planos, ujú. platelmintos, sí se comen a las lombrices. Así. Hay gente que dice, uy, sí, qué padre, me tengo mucha diversidad en mi composta, en mi Ujú, lombricomposta, pero estos platelmintos sí se comen a las lombrices y como dice ok, Liz, a ujú, diferencia de las lombrices, que dependiendo de en qué segmento se corten, pueden como recuperar parte de su cuerpo como, digamos, análogamente las lagartijas, ¿no? Cuando se, le, se les cae la cola y luego les crece, ¿no? Parecido a ujú, eso pueden hacer las lombrices. Las lombrices no es que si las partes a la mitad se van a generar dos lombrices, pero si tú partes planarias, sí puedes tener cada uno no se llaman segmentos porque no son anélidos, cada uno de esos pedacitos genera otro individuo. Entonces, sí, es un fastidio. Yo, si me la encontrara en mi composta, pues la tiraría al excusado y le jalaría. Sí, es muy drástico, pero puede ser.
igual que con las cucarachas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si me encuentro una cucaracha, no la aplasto porque igual trae ahí sus huevos y pues igual proliferan, ¿no? Entonces, si me encuentro una cucaracha, a veces lo que hago es como envolverla en papel, la aplasto por si sus huevos se desprenden, pues se queden en el papel y lo echo al WC, le jalo. Gracias, Karen. Pero Sí, entonces sí. son muy bonitas, la verdad es que sí son muy bonitas, pero son malas, son malas. Pues mira, sí, ahora ya sabemos esto, ¿no? Hay algunas especies de gusanos, de planarias, ¿no? Que pueden ser depredadores naturales, ¿no? Que pues también son parte de la dinámica natural, ¿no? Pero digamos, como dice Karen, en este caso de que estamos haciendo nuestra composta, pues sí son bichos que no deseamos que estén ahí, ¿no? Porque pueden tener estas, ¿cómo se llama? Estas características, ¿no? Entonces, yo no había escuchado eso, fíjate, yo nunca me he encontrado con un nemátodo de estos, sí son nemátodos, creo, ¿no? No son Son platelmintos. platelmintos, ¿no? Son otro tipo de gusanos. Sí, sí, de hecho pertenecen a otro filum y otras familias ahí biológicas, pero sí, mira, entonces pues, hay que hacer lo que menciona Karen, pues ni modo, ¿no? O sea, ¿tú los has visto? ¿Tú has visto este fenómeno que se comen a tus lombrices, algo así? Pues es que muchas veces cuando llueve salen las lombricitas y cuando vi Ujú. que esta era diferente, pues la busqué en Google y entonces Órale. me di Ujú, cuenta que se comían a los otros lombrices, porque ya le iba ujú. a echar a mi composta y Mm, entonces ya supe que no se podían mezclar. Yo la realidad es que sí los apachurro, ¿no? Hago puré y creo que con eso ya, pero ujú. pues a lo mejor no, ¿no? Sí, 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 pues a lo mejor como dice Karen, estos bichos tienen como formas de reproducirse que a lo mejor que cuando las fragmentas, pues al contrario las estás como favoreciendo, ¿no? O se multiplican de esta manera. Pero sí, ahorita buscando en el internet, pues sí, estos que mencionas, estos plantelmitos, estos sí son parientes de las tenias, ¿no? Una de las tenias más famosas, pues es la famosísima solitaria, ¿no? Ese tipo de organismos. Entonces, pues sí, como yo les decía, yo cometí el error de decirles a los compañeros de la mañana que eran primos de las lombrices, pero no, no, nada que ver. O sea, son parecidos, tienen como características morfológicas y biológicas parecidas, pero son grupos distintos de bichos con características distintas. Ujú. Entonces, pues ni modo, si vemos estos tipos de bichos en nuestros sistemas, pues vamos a tener que, con todo respeto, eliminarlos, ¿no? Yo la verdad nunca los he visto en mis macetas o en los huertos donde trabajo, pero voy a estar atento a ver si me encuentro uno de ellos, ¿vale? Porque conozco platelmitos de los cuerpos de agua, que tienen como una cabecita como adiamantada con dos ojitos muy característicos, pero estos sí son buenos, ¿no? Estos bichos, estos platelmitos sí son buenos, ¿no? Son importantes dentro de la dinámica del ecosistema, pues. Bueno, todos cumplen una función, ¿no? O sea, no es que sean malos o buenos, todos tienen una función y de acuerdo a lo que estemos como analizando, pues es donde podemos considerar si tienen una función negativa o positiva de acuerdo como a lo que así nos beneficia o bueno, nos afecta, ¿no? En ese sentido, pero a mí no me gusta hablar de que hay bichos buenos o malos porque pues eso no, en la naturaleza eso no es adecuado, no es correcto de hablarlo así. Tienen una función, aunque la función de ellos sean parasitarios o tengan este tipo de funciones, pues es la función el rol ecológico que les tocó, ¿no? Y que pues, tiene su, su fundamento, pero bueno, no las Sí, queremos en pero nuestras sí compostas. son malas para nuestras compostas, Sí, porque yo en mi composta matan a nunca las he nuestras visto. lombrices. Mira qué bueno que lo sabemos ahora para no darles cabida, ¿no? Mejor los quitamos de ahí. O ni modo, los eliminamos
Yo afortunadamente no he tenido que hacerlo porque nunca he tenido este problema, pero bueno. Entonces, bueno, ahora bien, en cuanto al ciclo de vida de la lombriz, ¿no? Este es como un ciclo, cada especie de las que les he estado mencionando tiene sus particularidades dentro de su ciclo de vida, pero este es como el esquema general que sucede en casi todas estas especies, ¿no? Entonces, su ciclo de vida es más o menos de 90 días, ¿no? El ciclo de vida de la lombriz californiana y de las otras especies que les estuve mencionando. O sea, tienen ahí ciertas particularidades, pero en general es un ciclo de vida de 90 a 100 días. Entonces, después del acoplamiento, por ejemplo, o de la reproducción, van a ovopositar, van a generar estos capullos que se les conoce, son como pequeños sacos donde van a estar, van a tener muchos huevecitos de la lombriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, dentro de su vermicomposta, pues pueden ubicarlas justamente en estas diferentes fases, ¿no? A lo mejor los que ya están trabajando con las lombrices, pues han ubicado estas formas, estos capullitos, donde están, es como una incubadora, ¿no? Por así decirlo, de las lombricitas que van a nacer, ¿no? Entonces, en esta forma, en la forma de capullo, pues van a estar ahí hasta 21 días. Y después de los 21 días, pues vamos a empezar a ver que empiezan a eclosionar las lombricitas, ¿no? Entonces, dentro de estos capullitos van a empezar a surgir gusanitos nuevos. Y son muy, muy bonitos. Cuando los ves, son pequeñitos, delgados, muy curiosos, ¿no? Eso va a ocurrir, como les digo, después de los 21 días, más o menos, aproximadamente. Y van a transcurrir otro tanto de días, digamos, más o menos unos 80, 90 días, para que estén listas nuevamente a este proceso de reproducción, ¿no? Porque muchas de las especies, pues, cumplen con este proceso de reproducirse y mueren, ¿no? Cumplen con el ciclo de vida. Y, y pues van a formar nuevamente parte del suelo. Este, pero más o menos este es el esquema general, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, el ciclo de vida de la lombriz, ¿no? Porque este, dentro de sus vermicompostas, pues va a ocurrir todo este proceso, ¿no? Entonces, si ustedes inician el proceso de vermicompostaje y lo quieren sacar pronto, ¿no? A los 30 días, pues a lo mejor no va a haber un buen proceso de vermicompostaje, ¿no? Porque no dieron oportunidad a que se reprodujeran en un número suficiente de lombricitas dentro de su materia orgánica, y pues esto lo que ocasiona es que no se descomponga en su totalidad todos los residuos que estamos nosotros colocando en nuestra vermicomposta, ¿no? Entonces, por eso esto de los tiempos es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, al menos que nuestro proceso de vermicompostaje, pues, que incluya al menos 100 días, ¿no? Para que haya un buen proceso de, de establecimiento de nuestros bichos, ¿no? Entonces, eso también es un factor a considerar, el ciclo de vida. Y bueno, para la siguiente sesión vamos a empezar a hablar ya más como las condiciones en las que nosotros vamos a llevar a cabo este proceso, ¿no? Y la mitad de la clase la vamos a ocupar para hablar de eso y la otra mitad para tratar de hacer un vermicompostador doméstico, ¿no? Es uno de ellos, es una forma de hacer un vermicompostador. Es como es un sistema en diferentes niveles. Entonces, vamos a hablar un poco más de eso para que los que no estén trabajando todavía con sus lombrices y quieran establecer un cultivo de ellas, perdón, lo podamos hacer, ¿no? Entonces, esta es una forma, hay muchas formas. Acá les puse otras formas de vermicomposteras, ¿no? Puede ser algo muy sencillo como este que ven aquí, que está solamente como limitado por unos ladrillos. Esta es una cama de vermicompostera. Pueden utilizar diferentes recipientes, ¿no? Aquí en este caso, pues es como una charola muy improvisada, como una especie de huacal, ¿no? Creo.
que de hecho es una de las formas que nosotros podemos hacer. Hay otros tipos de camas, ¿no? Un poco más elaboradas, ¿no? Que se hacen con ladrillos y cemento. También se pueden utilizar tambos o recipientes para llevar a cabo este proceso. El que nosotros vamos a hacer, perdón, el que vamos a hacer es más parecido a que es un sistema como en torre, y lo vamos a hacer con botes, ¿no? Entonces, ya yo no les puse, creo que no les puse en la imagen, ¿no? De cómo es el proceso, para que más o menos se vayan dando una idea y de los materiales que se van a ocupar, pero creo que Karen ya les había comentado los materiales que se van a necesitar para ese proceso, ¿no? Y como les decía, el sistema que nosotros vamos a elaborar es un sistema que nos permite recolectar algunos de los componentes que se producen en este proceso, como son los lixiviados o los humus líquidos, ¿no? Que es como una fase, de hecho es una forma de materia orgánica. El humus es una forma de materia orgánica estable, ¿no? Estabilizada, que puede ser utilizada por las plantas y por los diferentes componentes del suelo, ¿no? Hongos y bacterias principalmente. Entonces, este sistema que les digo, que les menciono, pues se va a elaborar con la finalidad de que nosotros podamos recuperar estos lixiviados que son, muchas veces es un humus líquido, ¿no? O sea, porque hay humus sólidos y hay humus líquidos, ¿no? Que, o sea, hagan de cuenta que pues el humus generalmente es desde una forma de materia orgánica sólida, pero cuando hay un excedente de agua, se convierte en líquido, ¿no? Bueno, se diluye en el agua y se hace un líquido, negruzco, que como les menciono, pues se puede utilizar también como una especie de biofertilizante. Entonces, este sistema pues tiene esa particularidad de que podemos recuperar esos lixiviados y los podemos utilizar para nuestras plantas. Entonces, en la sesión que viene vamos a hablar de estos detalles, ¿no? De los diferentes recipientes que podemos utilizar, de las condiciones de cultivo, ¿cómo se llama? De cómo podemos utilizar también la vermicomposta, de los nutrientes que se han caracterizado en ellos, ¿no? También es importante. Y pues eso es lo que veríamos, ¿no? Entonces, creo que esta es la última diapositiva.